entonces ya hemos visto el metabolismo aeróbico de la glucosa. Ahora, ¿cómo se da el metabolismo anaeróbico de la glucosa? Entonces, el metabolismo anaeróbico de la glucosa, como ya les había mencionado en el cuadrito de los destinos del piruvato, se va a dar básicamente a través del proceso que se conoce como, como la fermentación láctica. Fermentación láctica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la fermentación láctica? ¿No? La fermentación láctica es aquel proceso en el cual yo hago, a través de la glucosa, hago el proceso de glucólisis. Acuérdense que este proceso se hace en el citoplasma y voy a tener dos piruvatos. Recuerden que entre todos los beneficios que yo voy a obtener de la glucólisis es que voy a poder generar dos moléculas de ATP como ganancia neta, ¿no? Y acuérdense también aquí que voy a generar como ganancia neta la producción de dos NADs reducidos, que está aquí también, ¿no? La producción de dos NADs reducidos, ¿no? Estas son ganancias netas que yo voy a tener de la glucólisis, ¿no? Una molécula de glucosa genera dos piruvatos, dos ATPs y dos NADs reducidos, ¿no? Entonces, cuando yo no quiero que el piruvato ingrese hacia el metabolismo aeróbico, entonces, ¿qué es lo que sucede? En el mismo citoplasma de la célula, se produce la fermentación láctica, que se da gracias a esta enzima que es la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa lo que hace es convertir el piruvato en lactato. Convierte el piruvato en lactato. Entonces, a partir de dos piruvatos, que tiene 3 carbonos, formo dos lactatos que también tiene 3 carbonos. Se conserva el número de carbonos. Pero la lactato deshidrogenasa implica el gasto de este NAD reducido. Entonces, este NAD reducido que yo obtuve en la glucólisis, finalmente también lo voy a terminar gastando, lo voy a utilizar para poder convertir el piruvato en lactato. Este lactato que yo tengo aquí, ¿por qué me va a servir? Porque este lactato se va a poder ir al hígado a convertirse en glucosa. ¿Qué órganos o qué tejidos, qué células, mejor dicho, hacen metabolismo anaeróbico preferentemente? 2. El músculo esquelético y los eritrocitos. Les decía yo que en el caso de los eritrocitos no tienen mitocondrias. Como los eritrocitos no tienen mitocondrias, ellos están obligados a hacer glucólisis y metabolismo anaeróbico, ¿no? Me dirán ustedes, doctor, pero pucha, el eritrocito no tiene mitocondrias, entonces tiene una poca generación de energía. Sí, porque este eritrocito básicamente al final va a terminar generando por esta vía solamente los dos ATPs que produce la glucólisis nada más, ¿no? Entonces se va a generar solamente esta carga, ¿no? Pero ese es el metabolismo que tiene el eritrocito y es continuo su metabolismo en esa manera, ¿no? Y el músculo esquelético solamente va a hacer fermentación láctica. Lo voy a poner en el otro lado. Solamente el músculo esquelético va a hacer fermentación láctica solo en ciertas situaciones, ¿no? ¿Cuándo? Cuando yo voy a hacer un ejercicio que es de corta duración, o sea, es un ejercicio cortito e intenso. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo hago un ejercicio de corta duración y muy intenso, prácticamente no me da el tiempo para yo poder tomar o respirar adecuadamente, tomar oxígeno, y por eso el músculo prefiere hacer la fermentación láctica. Como por ejemplo podría ser que yo quiero correr 100 metros planos, ¿no? Por ejemplo, un atleta que quiere correr 100 metros planos se prepara para la carrera y en esos 100 metros planos corre, casi no le da tiempo de tomar oxígeno, de respirar adecuadamente y tomar oxígeno. Entonces el músculo lo que hace es metabolismo anaeróbico. Otro, el que va a nadar, por ejemplo, ¿no? El que va a nadar 100 metros, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos casos el músculo aprovecha que es una actividad corta e intensa
y lo que hace básicamente es fermentación láctica, ¿no? Para ejercicios más duraderos, como por ejemplo correr una maratón, ¿no? En ese tipo de ejercicios, ¿no? O hacer una carrera, por ejemplo, de ciclismo. En ese caso, por ejemplo, que es un ejercicio de larga duración y que no es tan intenso, entonces en esos casos el músculo hace metabolismo aeróbico de todas maneras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en este caso? En el caso específico del músculo, ¿no? Vean ustedes. La glucosa por glucólisis forma piruvato, el piruvato por la fermentación láctica forma lactato, y yo les decía, este lactato va a ir al hígado, se va a través de la sangre, va a ir al hígado y el lactato se va a volver a transformar en piruvato y el piruvato se va a transformar en glucosa nuevamente. Y la glucosa va a salir a la sangre y va a volver al músculo esquelético. Es una forma que tiene el músculo de ganar rápidamente glucosa, reciclar básicamente la glucosa, ¿no? A este ciclo que se produce entre el músculo y el hígado por el lactato y el piruvato se le conoce como el ciclo de Cori. El ciclo de Cori es el ciclo que se produce entre estos dos órganos producto de la conversión de lactato a piruvato, piruvato a glucosa, y nuevamente viene la glucosa al músculo, ¿no? Ahora, ¿qué es importante tener en consideración con respecto a este metabolismo anaeróbico? Ojo, y aquí lo estoy poniendo. El metabolismo anaeróbico de la glucosa en el músculo esquelético es limitado. Es limitado. No puede utilizarse, no puede vivir el músculo esquelético solo con metabolismo anaeróbico. ¿Por qué es limitado? Porque este paso del lactato hacia el hígado para convertirse en glucosa tiene un punto en el cual, si es de forma persistente, el ritmo es ineficiente. Entonces, por eso es limitado. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Hay una limitación en cuanto a la eficiencia o a la eficacia de este ciclo de Cori. Entonces, ¿qué pasa como es limitado? Entonces, ¿qué sucede? Llega un punto determinado en donde si persiste la formación del lactato, el lactato se empieza a acumular dentro del músculo esquelético, de la célula muscular. Este acúmulo de lactato va a generar finalmente, ¿qué cosa? Que haya un cambio en el pH, alteración en el pH, y la alteración del pH se va a manifestar como una alteración en la contracción muscular, ¿no? ¿Y qué es lo que va a generar? Va a generar calambres. Por eso, cuando ya la persona ha hecho un ejercicio de corta duración y ya no se puede mantener más la respiración anaeróbica, el cuerpo dice, ya no podemos más. Se acumula el lactato en el músculo, altera el pH de la célula muscular y se produce el calambre. El paciente para o la persona para y lo que hace es empieza a tomar aire, respirar mejor, entonces empieza a disminuir el metabolismo anaeróbico de la glucosa y por ende empieza a disminuir la concentración de lactato en el interior de la célula muscular. Entonces es importante que tengas en cuenta consideración. A veces en algunas preguntas o en algunos exámenes que se hacen, ¿no? Mencionan al atleta que hace un ejercicio de muy corta duración intenso. Y de repente después de algunos minutos tiene un calambre, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Empezó a acumularse lactato en exceso en el músculo y eso obligó a que el paciente pare por la generación del calambre.